Dios bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este nuevo día, esta nueva bendición que el Señor me da, esta oportunidad de pararme aquí en este lugar para hablar de su palabra. Estoy agradecido con Dios porque Dios ha sido bueno con todos. Yo sé que Dios es bueno. Y yo les pido, hermanos, que me ayuden a orar. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su Santo Espíritu, que el Señor nos revele en esta tarde y que sobre todo esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón sea de bendición para todos y que penetre en los corazones, porque esta es una palabra preciosa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu santo y bendito nombre. Mira, Señor, mi Dios, que yo estoy agradecido en esta hora, Señor bendito, porque eres bueno, Señor, y de todos nosotros has tenido misericordia, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, primeramente, Señor, te ruego y te pido me perdones, Señor, y que tú nos perdones toda falta, todo error, Señor, todo mal pensamiento, todo mal deseo, Señor. En esta hora, Señor, yo quiero hallar gracia delante de tu presencia, para que, Señor, mi Dios, tú me uses como un vaso que sea de utilidad, Señor, un vaso que sea de tu agrado, Señor, mi Dios, para que yo pueda exponer tu santa y bendita palabra, Señor, y que salga con denuedo, Señor, mi Dios, pero que sea una palabra que tú llenes mi lengua y mi boca, Señor, bendito, y que de mi boca no salgan palabras de hombre, Señor, mi Dios, sino que tú seas glorificado con esta palabra, bendito Señor, y bendigas los corazones de todos aquellos que la van a escuchar, bendito Dios. Yo te doy gracias por la iglesia, mi Dios, por todo tu pueblo de Israel y por toda tu iglesia en toda la faz de la tierra, Señor, mi Dios, por todos mis hermanos de San Roque de 98, de este remanente, Señor, mi Dios, que tú nos has sostenido, que tú nos has guardado en este lugar, Señor. Te pido por todos ellos, bendito Dios, que los bendigas donde quiera que se encuentren y que tú sigas obrando en la vida de mis hermanos que están pasando por alguna situación difícil, bendito Dios. Sabemos, Señor mi Dios, que tú has escuchado nuestras oraciones y que tú, Señor mi Dios, estás levantando a tus hijos, a tus siervos, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor bendito, y que tú, Señor mi Dios, tienes un propósito, Señor, siempre para con todos nosotros, bendito Dios. Te pedimos también por aquellos, Señor mi Dios, por todos los enfermos que estén en toda la faz de la tierra, Señor, que tú tengas piedad, Señor mi Dios, de esta pandemia, de este coronavirus que le llaman, Señor mi Dios, para que, Señor mi Dios, no siga haciendo tantos estragos, Señor bendito, que tú te apiades de todos los hombres de esta tierra, Señor Padre nuestro, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y que me ayudes, Señor mi Dios, en esta hora, Señor, que tú, Señor mi Dios, me uses grandemente, Señor Padre Santo, y que esta palabra, pues yo sé que va a ser de bendición, Señor, porque esta palabra, Señor, tú me la has revelado, Señor mi Dios, y en tu nombre, Señor, en ese nombre que es sobre todo nombre, lo vamos a hacer, bendito Dios, porque yo vengo en el nombre de Jesús, y que de ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor mi Dios. Amén. Amén, hermanos, voy a hablar de hoy de, como ese nombre que es sobre todo nombre, dice la Escritura. Y yo le pedí al Señor que me diera una palabra para hablar del pueblo, hablar a la iglesia, primeramente para que yo sea edificado. Y esta palabra que hoy les voy a hablar, hermanos, está en Hechos de los Apóstoles 4:12, donde dice que hay un nombre que es sobre todo nombre, es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero comentarles algo, hermanos. ¿Por qué dice que hay un nombre nada más debajo de la tierra? Porque yo estaba leyendo las Escrituras y en aquellos tiempos del pueblo de Israel, conociendo el nombre de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, el pueblo fornicaba y se iba tras otros nombres de otros dioses de los pueblos, de aquellas naciones, de los cananeos, de los moabitas, de los filisteos, de los sodomitas, de todos estos tenían sus dioses. Y había muchos nombres. Estaba el nombre de Baal, el nombre de Quemos, de Dagon, de Astoret, de Miloc, de Diana, de Moloc y muchos más. Son muchos nombres que había de dioses falsos.
Pero el pueblo de Dios era corrompido y se dejaba llevar, porque dice que se dejaba llevar por las naciones, por los pueblos donde iban, y adoraban también a esos dioses. Y en la actualidad es lo mismo, hay muchos nombres en la actualidad. En la actualidad hay muchos nombres, como ahorita nosotros podemos ver, si mencionamos, pues la verdad no terminaría de hablar de tantos nombres, de tantos dioses que hay en la tierra, en los pueblos, en las naciones. Aquí vamos a hablar que hay muchos nombres que dicen que pues Guadalupe, que San Judas, y que la muerte, y que la de Shosta, y de tantos nombres. Pero nosotros sabemos que nada más hay un nombre que es sobre todo nombre. Y la gente se deja llevar por todas estas cosas porque les claman y les piden, y a muchos se les cumple el milagro y les hacen milagros, supuestamente milagros que dicen que los hacen y se los adjudican a ellos. Pero ahorita vamos a ver que pues Dios permite todo. Dios permite que todo esto pase pues para probar a los hombres, para probarle a usted, para probarme a mí, si verdaderamente nosotros los hombres amamos a Dios con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Porque el único que tiene poder y autoridad es Dios. La misma Escritura dice que ellos no tienen poder, ni sirven para bien, ni sirven para mal. Pero Dios permite todo esto solamente para que nuestros corazones seamos probados, si nuestra confianza verdaderamente está en el nombre de Jesús, o está en esos nombres que nos enseñan tantas religiones. Vamos a entrar a la palabra, hermanos. Vamos a entrar a la palabra para que veamos que hay un solo nombre. Quiero empezar a leer, hermanos, que está en el libro de Hechos, si ustedes me acompañan. Está en el libro de Hechos, capítulo 3. En el capítulo 3 vamos a leer, y vamos a leer del capítulo 1 al versículo 1 al 3, hermanos. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo la hora novena, la de la oración. La hora novena era a las 3 de la tarde. Dice, y el 2 dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El 3, o sea el cojo, dice: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Como a todos aquellos que entraban, también vio a Pedro y a Juan, dice, y que les rogaba que le diesen limosna. El 4, hermanos, voy a leer el 4 y el 5. Aquí hay algo que ahorita vamos a ver. Algo muy interesante, hermanos. Miren, el 4 y el 5 dice así. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron: míranos. El 5 dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Si ustedes ponen atención en estos dos versículos, hermanos, aquí Pedro y Juan le predicaron a este varón, a este hombre, porque ahorita lo vamos a ver. Pedro y Juan le dijeron que quién era Jesús, le hablaron de Jesús, que Jesús era el Hijo del Dios Santísimo, del Todopoderoso, que había venido a esta tierra a dar la vida por nosotros los pecadores. Ellos estaban de algún modo predicándole allí a este hombre, y que diciéndole que Jesucristo, en el nombre de Jesús, que Jesucristo era el único que podía sanarlo de su mal que él tenía. Pero no solamente sanarlo, sino que él les estaba diciendo que él, en el nombre de Jesús, también por medio de él podía alcanzar la salvación y la vida eterna. Aquí en estos dos pasajes él está diciendo, Pedro con Juan, dice, fijan los ojos en él y le dicen: míranos. Por eso le dice, ahí está poniendo decir que ponga atención de lo que ellos le iban a decir, y le estaban predicando de ese nombre que es sobre todo nombre. Le estaban diciendo quién era Jesucristo y por qué había venido a este mundo a dar la vida por todos los pecadores, para que todos vinieran al arrepentimiento. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque aquí dice que muchos, como decíamos al principio, muchos en esta actualidad o siempre
piensan que esas imágenes o esos supuestamente dioses o santos que le llaman, les piden, y sí les piden. Yo he conocido personas que les piden a esos y se les cumple. Pero ellos no tienen poder, Dios lo permite, y ahorita lo vamos a ver. Dios permite que Él pase todo esto para conocer solamente y probar a los hombres. Y las gentes piensan que son estas imágenes o estos dioses o estos nombres de estos santos o dioses que le llaman, que son los que hacen el milagro. Y no, hermanos, no son ellos. Es Dios el único que obtiene el poder. Aquí ahorita lo vamos a ver, las dos diferencias. Cómo el cojo fue sanado porque creyó en las palabras de aquellos hombres, creyó en Jesús y tuvo fe. Creyó en ese nombre que es sobre todo el nombre de Jesús y tuvo fe en Jesucristo. Miren, vamos a Deuteronomio 13, hermanos. Ahí vamos a ver cómo la razón que yo les doy de que Dios es el que permite todas las cosas y es el único que tiene el poder y tiene autoridad sobre de todo. Esta palabra que les doy, hermano, no es para contender con las personas, sino que es para decirles que muchas veces estamos mal informados, estamos mal instruidos, la gente está mal instruida, porque los que los ministran espiritualmente no les dicen la verdad, sino que son guiados por mentiras. Pero esta es la verdad y estamos viendo ahorita. Miren, ahí dice en Deuteronomio 13:1, dice así la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la santa palabra de Dios, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, el 2 dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. El 3, no darás oído a la palabra de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. El Señor os está probando a todos. A todos vamos a ser probados, todos los hombres vamos a ser probados para ver si verdaderamente, porque usted le pregunta a la gente, ¿tú crees en Dios? Y dice, sí, yo creo en Dios. Pero no le han creído a Dios todavía. Porque todavía los hombres se postran y se veneran y adoran a tantas imágenes, a tantos nombres de tantas cosas. Cuando Dios nos está diciendo aquí que aun que se cumpliese todas estas cosas, prodigios o señal que dijeran, si usted ha escuchado cuando dicen, es que se apareció, es que mira que lo sanó, mira que él que cura, y todos corren, la gente corre tras de aquello. ¿Por qué? Porque somos ignorantes en muchas cosas, y más en las cosas de Dios. No conocemos verdaderamente cuál es el propósito de Dios o cuál es lo que Dios quiere. Esa es la otra parte donde yo quiero que entendamos o que veamos que todos los nombres que pueda haber en la tierra de otros dioses o imágenes o santos, como usted le quiera llamar, no tienen poder y no tienen ninguna potestad de hacer bien ni de hacer mal. Ahora vamos para que vea usted la diferencia cuando Pedro y Juan le predicaron a este hombre y cómo él creyó en este nombre y fue sanado y curado por haber creído en el nombre de Jesús y por haber creído en el nombre y porque haber tenido fe en él. Vamos ahí en Hechos, volvamos a Hechos, hermanos. Perdón, no les dije que no se movieran de ahí, pero aquí está. En Hechos, otra vez, hermanos, vamos en el 3. Volvemos a Hechos 3.
Y vamos a leer el 3:11, hermanos. Y dice así la palabra de Dios. Perdón, hermanos. En 3:11, hermanos, dice. Perdón, hermanos. Oh, Señor, mi Dios. Es 3:16, hermanos, perdón. 3:16. Dice así la palabra de Dios, hermanos, 3:16. Aquí es donde vamos a corroborar, hermanos, que lo que les comenté de cómo Pedro y Juan le habían predicado a este hombre y él había creído en esa palabra. Y dice así: y por la fe en su nombre, a este, está diciendo a este, el cojo, dice, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad. Aquí estamos viendo, hermanos, que por haber creído en ese nombre y haber tenido fe, el Señor lo sanó. El Señor lo levantó y empezó a caminar, porque no había sido Pedro ni había sido Juan el que los había sanado, hermano. Como muchos pensamos en la actualidad, que pensamos que los hombres son los que sanan. Porque inclusive, hermanos, andamos buscando a las fuentes. Es que mira, él oró y sanó. El hombre no sana, hermanos, el que sana es Dios. Él es el que tiene el poder y el que tiene la autoridad. Nosotros los hombres solamente somos usados por Dios, hermanos. Los religiosos, ellos hasta los hacen santos, los canonizan, algo así, se llama la palabra, que cuando mueren, no, es que ese hombre era muy milagroso, oraba y sanaban, y los hacen santos, cuando ellos no tienen ningún poder ni ninguna autoridad, solamente lo tiene Dios. Y lo vamos a ver ahorita, hermano, vamos a seguir viendo la Escritura, para que sigamos corroborando de que esta palabra es verdadera. Ahora sí, hermanos, si ustedes vamos a Hechos 3:11, en el capítulo 3:11, hermanos, dice así la palabra de Dios: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, o sea que los tenía ahí detenidos, como diciendo, miren, por estos hombres fui sanado. Dice que el pueblo atónito concurrió, o sea que se reunieron ahí muchos, dice, atónitos, y se concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y el 12 dice así: viendo esto, Pedro, dice, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Amén, hermanos. Dice que se amontonaban, se apilaban, todo el pueblo, dice, una multitud, dice, se apilaban viendo, pensando que ellos eran los que habían sanado a este hombre, y estaban asombrados de porque habían conocido a este hombre que toda su vida era cojo, no caminaba. Él y siempre lo veían sentado fuera de este templo que se llamaba del templo de la Hermosa, y por eso estaban asombrados, y se apilaban ahí con Pedro y Juan. Y al ver todo esto, Pedro y Juan ellos mismos dijeron, bueno, ¿y por qué se asombran? Dice, ¿por qué? Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, dice, varones israelitas, dice, ¿por qué os maravilláis de esto? Y los hombres se maravillan. Los hombres se maravillan que porque dicen que fue fulano, fue sutano o fue perengano. No, hermanos, nadie tiene poder ni tiene autoridad para sanar ni para restaurar, mucho menos tiene potestad para perdonar pecados, ningún hombre de esta tierra. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Ahí les estaba diciendo que ellos no tenían ningún poder y no tenían ninguna autoridad.
Ellos más adelante estaban diciendo, ellos les van a decir en el nombre de quién había sido sanado y de quién había sido restaurado. Y no solamente lo había restaurado, sino que había alcanzado la salvación por medio de nuestro Señor Jesús. Esta palabra, hermanos, aquí muchas veces nosotros somos llevados por estas cosas. El hombre es llevado por esto, como dice, mira, ven, ya no vayas ahí. A mí me sanó esta, a mí me sanó aquel, a mí me sanó este. Y empieza la gente ahí, porque la gente siempre anda buscando la sanidad del cuerpo. Está bien, yo no digo que no, está bien, pero están mal instruidos. Y no falta quien te diga, mira, vente, vamos acá, mira, vente, vamos para acá. Y no, hermanos, no es así. Regresemos a Deuteronomios, hermanos. Ahí mismo en el capítulo 13. Pero ahora vamos a leer el 13:6, del 6 al 8. Miren cómo dice esta palabra, dice. En el 6 dice así, 13:6 dice, si te incitare tu hermano, y si te incitare quiere decir que te anime o que te quiera abarcar para llevarte, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo o íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. El 7 dice, de los dioses de los pueblos que están en los vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice el 8, no consentirás con él, ni le prestarás, dice, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Amén, hermano, hasta ahí. No tener misericordia quiere decir que no lo solapemos. Que si tú conoces el nombre que es sobre todo el nombre de Jesús, les digas la verdad. Porque muchas veces, hermanos, queremos ser muy misericordiosos, queremos ser más misericordiosos que Dios. Y nosotros a veces por no querer herir sus sentimientos de aquellos de nuestros hijos, de aquel que nos está incitando a servir a aquellos dioses, o aquellas imágenes, o aquellos santos que le llaman, nosotros por no querer herir sus sentimientos, pues como que nada más les decimos, no, sí, tenemos que decir la verdad, hermanos. Dice que no tengamos misericordia de ellos en el sentido de no de agredirlos, ni faltarles al respeto, a ofenderlos, sin decirles la verdad, que Jesús es el único que puede sanar, es el único que puede curar, es el único que puede restaurarnos y es el único que puede salvarnos y darnos la salvación y la vida eterna. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser congruentes, hermanos, de la palabra y de lo que el Señor nos ha dado y de lo que el Señor nos ha revelado. No tenemos que callarnos, hermanos. Tenemos que decirles, hermanos, la verdad, porque está en peligro su alma de esas gentes, hermanos. Muchas veces hay veces, a mí me ha tocado, hermanos, que a veces no digo la palabra y luego de repente, hermanos, oye, aquel hombre que tuve la oportunidad de haberle dicho, ya no está, hermanos. ¿Usted cree que Dios no me puede demandar a mí eso? Sí, hermanos, me lo puede demandar. Porque en su tiempo y en su momento yo me quedé callado, usted se quedó callado y no le dijo y no le explicó que solamente Jesús es el único que salva y el único que sana. Muchas veces nosotros, hermanos, por no querer herir esos sentimientos, nosotros nos quedamos callados. Y no debe ser así, hermanos. La misma Escritura nos da esa autoridad de que en el nombre de Jesús y decirles que solo Jesús salva, hermanos. Vamos, hermanos, volvemos ahí, vamos a Hechos otra vez, hermanos. Perdón, porque no les volví a decir que íbamos a regresar a Hechos. Pero ahora vamos en el versículo 4, hermanos. Miren lo que dice esta palabra ahí, en Hechos 4.
Ahí vamos a leer el capítulo 4 del 5 al 10, hermanos. Vamos a leer bastante ahorita en estos versículos, pero vamos a hacer rápido, hermanos, y que lo entendamos. Del 5 al 10, hermanos, dice así la palabra de Dios, dice. Aquí Pedro y Juan habían sido apresados y llevados a la cárcel, pero hasta el siguiente día es cuando empezaron a enjuiciarlos o a preguntarles por qué razón habían hecho esto, ¿sí? ¿Por qué lo hicieron hasta el otro día, hermanos? Porque cuando ellos fueron, les echaron mano y los pusieron en la cárcel, ya era demasiado tarde y lo hicieron hasta el otro día. Miren, aquí dice, en el 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos los principados o los principales, y todos aquellos se reunieron, dice. Y en el 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, aquí hace una pregunta, dice, ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Ahí le están diciendo, ¿con qué potestad o en qué nombre? Y el 8 dice así, entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. En el 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén, hermanos. Dice que ellos le preguntaban, ¿por qué les decían que en qué nombre? Porque había muchos nombres, hermanos, como les habíamos dicho, de otros dioses falsos, dioses paganos. Pero Pedro le dijo, que cuando era lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo, dice, ancianos de Israel, dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ellos les estaban rectificando que en el nombre de Jesús había sido curado y había sido sanado este hombre. Que no había sido por medio de ellos como el pueblo pensaba o como ellos habían creído, sino que ellos estaban dándole la gloria a Dios. Estaban diciendo que en el nombre de Jesús. Y aquí está, hermanos. Vamos a Hechos 4:12, ahí abajito, hermanos. Vamos a leer el 4:12. Y dice así, y en ningún otro hay salvación, decía Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermano. Él estaba diciendo esto a todos estos personajes, a todas estas gentes. Les estaba dando la información de que solamente Jesús, en él había salvación. Hermanos, en el libro de Eclesiastés dice que el muerto es y ya no tiene parte ni suerte en esta tierra. Si estos dioses que un día, a lo mejor, supongamos que existieron un día, y no como dioses, como hombres que dicen, todos han descendido a la tumba, pero ninguno de ellos ha resucitado. Ni aún María ha resucitado, como muchos creen, la religión popular. Creen que María resucitó y que María es mediadora y que María no resucitó ni es mediadora de nada. Ella no tiene poder ni tampoco tiene autoridad sobre nada. El único que tiene poder y autoridad es nuestro Señor Jesucristo. El único que resucitó de los muertos se llama Jesucristo. El Padre lo resucitó y lo levantó de los muertos al tercer día y lo sentó a su diestra y está sentado a la diestra del Padre. Solamente Él es el único que ha resucitado de los muertos. Nadie más ha resucitado de los muertos.
Dice la palabra de Dios, establecido está, dice que mueran una sola vez los hombres y después el juicio. Está establecido, dice, que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Nadie ha resucitado, hermanos. Por eso no hay otro nombre, como dice Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual, dice, en el cual podamos ser salvos. Ahorita vamos a ver, si usted no se convierte, es como este cojo, no cree en el nombre de Jesús y no pone su fe en Él, en el día del juicio, porque dice la Escritura que Él va a juzgar a vivos y muertos, y en el día del juicio ninguno de estos nombres lo va a salvar. Si usted no se convierte a Jesús, no va a alcanzar la salvación ni la vida eterna. María nos salva, Guadalupe nos salva, el Papa nos salva, la religión nos salva, ningún nombre que le quiera poner salva. Y ahorita hay un Dios peligroso que es el Dios de este siglo, que es Satanás, y está haciendo estragos, y está engañando a las gentes, está engañando al mundo. Pero Satanás está derrotado. Nuestro Señor Jesús resucitó y Él vino a darnos vida y vida en abundancia y vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesús, ahí están todas las cosas. Si usted no se convierte a este nombre, que es el nombre de Jesús, y no pone toda su fe en Él solamente, no va a alcanzar la vida eterna. Ni aunque se vaya caminando de aquí hasta allá, y se vaya de rodillas, y se flagele, y haga todo lo que quiera, usted no va a alcanzar la vida eterna. Sanará del cuerpo, pero del alma no está sanado. ¿Qué pasó con los 10 leprosos? Dice que la palabra de Dios, que cuando, ahí está en el libro de Lucas, dice que cuando Jesús iba a Jerusalén, dice que por ahí iba pasando, en una de las aldeas le salieron 10 leprosos, y le gritaron: Maestro Jesús, ten misericordia de nosotros, le decían. Y Jesús los oyó y los vio y les dijo: vayan con los sacerdotes. Y yendo con los sacerdotes, dice que ahí fueron sanados. Y dice que cuando uno de ellos, dice, se dio cuenta que Jesús era el que lo había sanado, dice que regresó y se postró bajo tierra y le dijo: Señor, gracias. Le dio la gloria y le dio la honra a Jesucristo. Y le dijo Jesús: tu fe te ha salvado. Y le dijo: ¿y dónde están los otros 9? Dice: pues eran 10. ¿Dónde están? Así está pasando en esta actualidad. Muchos son sanados, dicen: es que el Señor me hizo, y es que la Virgencita, y es que el santito, y es que el fulanito me hicieron el milagro. No es cierto. Dios fue el que tuvo misericordia, pero Él lo está probando para ver en dónde está puesto su corazón. Pero no va a alcanzar la salvación si usted no se convierte a Jesús y deja todo. Estos ojos, miren, han visto el poder de Dios y la gloria de Dios, como el Señor ha levantado enfermos, ya muertos casi, ya hay para ir a la tumba. El Señor los ha levantado. El Señor nos ha dado la oportunidad de ir a orar y a pedirle, a rogarle a Dios, y el Señor hemos visto el poder y la gloria de Dios, nos ha contestado. ¿Y qué pasa cuando son sanados? ¿Sabe a dónde van estos hombres? A darle la gloria a esas imágenes. ¿Quién los sanó? Los sanó Dios, los sanó Jesús. ¿Y por qué van y corren a darle la gloria a otras cosas que ni siquiera tienen poder ni tienen autoridad? ¿Sabe por qué? Porque Jesús no está en su corazón. No creen en Jesús. Creen de labios, pero no creen de corazón. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a Filipenses, hermanos. Hermanos, como les decíamos, si usted no se convierte a Jesús, si usted no le entrega su vida a Cristo, no va a alcanzar la vida eterna. Y además, un día, en el día del juicio, todos, dice, todos los hombres de esta tierra, vamos a doblar nuestra rodilla y vamos a confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Mire, acompáñenme ahí a Filipenses. En el libro de Filipenses, a ver si aquí lo vemos. Vamos a leer desde el capítulo, desde el 8 al 11.
Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Aquí está hablando de Jesús. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El 9, por lo cual Dios también, dice, le exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo máximo, hasta lo más supremo, dice. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Dice, para que toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que confiese, dice, que Jesucristo es el Señor, y en ese nombre, dice, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Pero hay que hacerlo ahorita. ¿Para qué esperar hasta aquel día? En el día del juicio, que aunque lo vamos a doblar y lo vamos a confesar, pero vamos a ser lanzados a ese lugar de tormento. Dice la palabra de Dios que en aquel día Dios los va a levantar de los muertos, y dice que unos vamos a despertar para salvación y vida eterna, y dice que otros van a despertar para vergüenza y condenación. Así dice la Escritura. ¿Por qué? Porque no todos creen en Jesús, no todos quieren entregarle la vida a Jesucristo. Porque Dios es santo, Jesucristo es santo, y Él quiere que andemos en santidad. En el libro de Corintios capítulo 2, en 2 Corintios, hermanos, vamos a ver qué dice aquí esta palabra de Dios. Oh, Señor mi Dios. 2 Corintios, hermanos. Vamos en el capítulo 5. 2 Corintios, hermanos, capítulo 5. Vamos a leer nada más un versículo de esta palabra, dice, de este libro. Dice 5:20, hermanos. Miren lo que dice así. Lo que dice aquí. Así que, dice la palabra, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, dice, reconciliaos con Dios. Así que nosotros somos embajadores, hermanos. Nosotros somos embajadores y en el nombre de Jesús nosotros le rogamos a usted, le ruego a ustedes, le ruego a vosotros. Reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con el Creador, porque Él fue el que nos crió, Él fue el que nos formó y nos hizo. ¿Por qué dice, por qué me voy a reconciliar? Dice la gente, si yo estoy bien con Dios, no le hago mal a nadie. Ni esto, ni aquello, dicen. Y dicen, yo no peco. Y dice la palabra de Dios, que aquel que dice que no peca hace a Dios mentiroso. Pues todos pecamos. Y nadie dice, y todos se justifican. Pero dice la palabra de Dios, reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos con el Creador, con el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone y para que el Señor nos sane. ¿Qué nos va a sanar? Este corazón. Esta llaga que está por dentro, una llaga que está podrida, una llaga podrida. Y el Señor nos va a sanar. Y no solamente nos va a sanar, sino también nos va a dar salvación y vida eterna. Y el Señor quiere que nos reconciliemos, hombres. El Señor quiere que nos reconciliemos. Tal vez usted lo hacía por ignorancia, porque no conocía, porque no sabía, por eso se dejaba llevar y por eso creía que aquellos eran los que sanaban y los que curaban y los que restauraban. Ellos no tienen poder. Dios es el que tiene el poder. Ahorita lo hemos visto en la palabra, que Dios es el único que sana, el único que restaura, y el único que perdona y el único que da salvación y vida eterna. ¿Qué dice en el libro de Joel 2:32? Dice así en el libro de Joel: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, dice, será salvo, dice, y todo aquel, dice. Aquí el Señor no está haciendo excepción de personas, dice,
Si usted hoy ha creído, hoy ha escuchado que Dios es el único que puede ayudarnos, dice, y todo aquel que invocare, dice, aquel que usted puede, si usted invoca el nombre de Jesús, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová, dice, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. ¿Por qué dice en el monte de Sión y en Jerusalén? Porque en Sión se establecieron ahí, Dios dio su ley, Dios las leyes, le dio las leyes a Moisés, y en Jerusalén fue predicada la palabra de Dios. Por eso así dice. Y en él solamente hay salvación. Solamente en Dios hay salvación. Vamos a Romanos, hermanos. Ya vamos a terminar esta palabra, hermanos. Con esta palabra me voy a despedir. Y espero que si usted escuche este mensaje y esta palabra, es palabra de Dios, hermano. Tal vez no soy muy bueno para explicarla, pero le pedí a Dios que me llenara mi boca y mi lengua de la palabra, para que esta palabra llegue a sus corazones y la atesore, porque es lo más importante, que la atesore y que la ponga por obra, para que el Señor sea glorificado y el Señor nos ayude a todos los hombres de esta tierra y a todos aquellos que la van a escuchar. Dice así, vamos a leer desde el 9 al 13, y dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta palabra Pedro y Juan se la predicaron al cojo, del cual estamos hablando ahí en Hechos de los Apóstoles, y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El 11, pues la Escritura dice, ¿quién dice? La Escritura. Y esta Escritura que fue fue escrita por los hombres, pero los hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, pues fueron inspirados por Dios. Y dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, dice, no será avergonzado. O sea, cuando dice no será avergonzado, dice que en aquel día del juicio, cuando el Señor nos esté enjuiciando, por haber creído en ese nombre, que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús, no va a ser avergonzado. Como decíamos, Dios lo va a levantar de los muertos para salvación y vida eterna. No va a ser avergonzado como aquellos que van a despertar, dice, para vergüenza y condenación, porque no creyeron en el nombre de Jesús. Y miren, y sigue, dice, en el 12 dice así, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Aquí una vez más, vuelve a decir que todo aquel que le invocare. Él no está dando preferencia a nadie. Por eso dice la Escritura, que de tal manera Dios amó al mundo. Cuando dijo amó al mundo, quiere decir que a todo el mundo, a todo, no lo material, sino a los hombres, mujeres, al hombre y mujer, tanto del sexo femenino como del sexo masculino. Dice que de tal manera Dios amó al mundo, dice que ha dado a su Hijo unigénito, al único, para que todo aquel que en Él cree, fíjese, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así dice la Escritura. Y luego dice en el 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta palabra, hermanos, es una bendición. Y es para todos los hombres de esta tierra. Por eso dice que no habrá judío ni griego, el Señor no va a hacer excepción de nadie. Si usted cree en esta palabra y usted invoca el nombre de Jesús y lo recibe en su corazón, el Señor lo va a perdonar y dice, y va a ser salvo. Hay quienes dicen que no es necesario hacer esto, pero si usted no hace lo principal, invocar el nombre de Jesús, ¿cómo va usted a recibir al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que va a obrar en su corazón. El Espíritu Santo es el que va a empezar a hacer la obra
Esto es por la fe. Así como ese hombre cojo que creyó, cuando le predicó Pedro y Juan, le dijeron, pon atención. Y él estuvo atento y él estuvo escuchando todo lo que le predicó Pedro y Juan. Le estuvieron diciendo que Jesús había venido al mundo a salvar, a perdonar nuestros pecados y a darnos salvación y vida eterna. Y él lo creyó, ya lo vimos en el texto. Dice que por la fe y por haber creído en el nombre, en ese nombre, estaba ahí sano delante de todos aquellos hombres que lo habían visto antes, que no podía caminar. Pero no solamente lo había sanado, sino también lo había salvado. Y en esta hora esa es la palabra que Dios me dio para ustedes, para mí y para todos aquellos que la van a escuchar. Que solamente en el nombre de Jesús usted puede ser salvo, usted puede ser sano. Amén. Voy a orar, hermanos. Vamos a orar y voy a hacer una oración. Y usted que me está escuchando, usted que va a ver este video, si usted cree en esta palabra y cree verdaderamente, hace esta oración de fe, créame que Dios lo va a perdonar y Dios le va a dar la salvación. Y en aquel día no va a ser usted avergonzado, porque ha creído en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor bendito, santificado es tu santo y bendito nombre, mi Dios. Te doy gracias, Señor Padre nuestro, en esta hora, Señor, porque tú me has mostrado y me has enseñado, mi Dios, que solamente tú eres el mediador de nosotros los hombres para con el Padre. Que tú, Señor, mi Dios, ese nombre poderoso del cual el Padre te ha glorificado, te ha exaltado, en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesús. Yo reconozco en esta hora que tú moriste en la cruz derramando tu sangre preciosa, por la cual mis pecados pueden ser borrados y limpiados. Hoy en esta hora estoy arrepentido por haber, Señor mi Dios, hecho cosas indebidas, por haber hecho cosas que no te hayan agradado, Señor, y sobre todo, Señor, porque a lo mejor le he dado la gloria a otras cosas, a otros nombres que yo pensaba o creía, Señor, pero hoy, Señor, hoy me he dado cuenta que solamente hay un nombre en el cual puede ser salvo mi vida, mi alma, Señor, mi Dios. Por eso en esta hora yo te recibo en mi corazón como mi único y mi suficiente Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te ruego me ayudes y me enseñes y me muestres tus dichos, tus mandamientos y me ayudes, Señor, a caminar en tu presencia, mi Dios, para que, Señor, mi Dios, mi corazón, Señor, mi Dios, te glorifique y mis labios te alaben y bendigan tu nombre, Señor. Y a ti, Señor, mi Dios, un día, Señor, pueda yo decirte, Padre, gracias, Señor, por haber escrito mi nombre en el libro de la vida. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde y que sigamos adelante, hermanos, porque Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga.